bienvenidos una vez más a Somos Uno en línea. Quiero darte las gracias por estar conectado y comentarte que estamos muy contentos porque como ministerio tenemos unas semanas leyendo el libro de Hechos y como ya saben, este es el libro que narra la promesa del Espíritu Santo y las grandes hazañas que hicieron los discípulos llenos de su presencia. Hola, estamos sumamente felices de tenerte nuevamente en Somos Uno en línea. Así como Patti decía que estamos leyendo el libro de los Hechos y ese libro narra la llegada del Espíritu Santo, algo que también narra es el surgimiento de una generación de relevo dentro de los discípulos. Y en honor a esa generación de relevo hemos titulado esta enseñanza como De la banca a la cancha. Sabes que dentro de un equipo cada jugador es importante. Incluso los jugadores que están en la banca, porque tal vez tú digas, bueno, no son protagonistas, simplemente son espectadores. Pero en los momentos donde el juego está más duro, más difícil, en los momentos donde los jugadores titulares quizá ya no dan más, están muy cansados, es allí donde entran los jugadores de recambio, donde entran los jugadores de la banca, donde entra la generación de relevo. Esta generación que pasa de ser simplemente espectadores a ser protagonistas. Y hablando de protagonistas, queremos narrarte la historia en la que basamos esta enseñanza y está en Hechos 1 del 21 al 26. Acompáñame a leerla. Dice así: entre nosotros tenemos personas que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros. Es necesario que seleccionemos a alguien que haya estado con nosotros desde que Juan bautizó al Señor hasta que éste ascendió al cielo. Así, junto a nosotros será testigo de su resurrección. Y escogieron a dos, a José el justo, llamado también Barsabás, y a Matías. Luego oraron y dijeron: Señor, tú que conoces los corazones, muéstranos a cuál de estos has escogido para asumir el apostolado de Judas el traidor, quien ya está donde corresponde estar. Y a continuación echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Desde entonces Matías se unió a los 11 apóstoles. Aquí vemos dos cualidades que tenían que tener el que iba a completar el equipo de 12. La primera es que tenía que haber acompañado a Jesús a lo largo de su ministerio. Y la segunda es que tenía que ser fiel. Y como podemos ver, el que quedó seleccionado fue Matías. Amor, podríamos decir que Matías era parte de esa generación de relevo. La generación que mientras Jesús estaba en la tierra, simplemente fueron espectadores, simplemente vieron los milagros, aprendieron de Jesús. Pero en este tiempo de la iglesia primitiva, del libro de Hechos, Matías pasó de ser un espectador a ser un protagonista. Tuvo que pasar de la banca, ¿sí?, a demostrar todo lo que había aprendido con Jesús durante los 3 años. Y precisamente queremos hoy hablarte de 4 características de la generación de Matías. Cuando hablamos de la generación de Matías, no solo estamos hablando de Matías, estamos hablando de todos los discípulos que acompañaron a Jesús a lo largo de su ministerio, que vieron todas las grandes hazañas que él hizo y hasta donde llegó. También lo acompañaron en su sufrimiento y ellos eran merecedores de una promesa que él dejó y la podemos encontrar en Marcos 16, 17 y 18. Dice así: y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, cuando beban algo venenoso no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Era el tiempo de que los discípulos salieran de la banca y entraran a la cancha. Ahora, sin más preámbulos, vamos a la primera característica. La primera característica de la generación de Matías es que la generación de Matías no se avergüenza del evangelio. Después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo en Hechos 2, dice la Biblia que Pedro dio el discurso más espectacular de la historia hasta ese momento.
Fue tan tremendo el discurso de Pedro que se entregaron unas 3,000 personas en total, solo en ese momento, ¿ok? Bien, antes de esto, las personas que estaban allí al verlos llenos del Espíritu Santo comenzaron a murmurar acerca de ellos. Algunos decían que estaban borrachos, pero Pedro, sin importar lo que decía la gente, sin importar lo que decía el mundo o los que estaban a su alrededor, se levantó firme y predicó la palabra. Habló de lo que Jesús había hecho y de lo que ellos le habían hecho a Jesús. Fue increíble. Lo cierto es que nosotros, como la generación de Matías, no debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque es poder de Dios. Estos 3,000 que se convirtieron no solamente decidieron seguir a Cristo y permanecer con los apóstoles, sino que también fueron bautizados y se unieron a la labor que estaban haciendo los 12 en ese tiempo. Segunda característica. La generación de Matías está llena del Espíritu Santo. Podemos leer en Hechos capítulo 3, versículo 4. Los apóstoles lo miraron fijamente. Míranos, le dijo Pedro. El lisiado los miró con ansiedad, esperando recibir una limosna. No tengo dinero que darte, continuó Pedro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos se le fortalecieron. Y es que, en primer lugar, para poder hacer un milagro de sanidad, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Así es. Es imposible hacer esta sanidad sin el poder del Espíritu Santo soportándote. Otra manera que yo me doy cuenta que los discípulos y la generación de Matías estaba llena del Espíritu Santo es que tenían discernimiento de espíritu. Porque ahí estaba... Imaginémonos este panorama. Ellos entran a esta puerta del templo llamada La Hermosa, pregunta de examen, y ven este hombre lisiado, tendido, pidiendo limosnas. Cualquier otra persona quizá podría haber dicho, bueno, para ayudarlo vamos a darle una limosna. Pero Pedro y Juan no, ellos tenían el Espíritu Santo que les hizo discernir cuál era la verdadera necesidad de este hombre. ¿Y cuál era su verdadera necesidad? Ser sano. Así es. Entonces, podemos concluir que una de las características que tuvo la generación de Matías era que era llena del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo le permitía no solamente hacer milagros, sino conocer el estado espiritual de la gente. Muy bien. Ok, la tercera característica de la generación de Matías es que la generación de Matías obedece a Dios y no a los hombres. En una oportunidad, luego que Pedro había sanado a este hombre cojo, ¿okay? Dice la Biblia que el hombre tenía 40 años así. Por supuesto, cuando él se levanta y todo el mundo lo ve, fue impactante. Era tan tremendo que las personas comenzaron a creer porque lo habían visto. Comenzaron a decir, wow, ¿cómo hicieron esto? Este hombre que había estado tanto tiempo ahí, que ya, bueno, todo el mundo lo conocía, ahora se levanta y camina. O sea, todo el mundo estaba impactado. Y eso, por supuesto, hizo que las personas creyeran en Cristo. Y lo más cumbre fue que esto sucedió en la entrada del templo, ¿ok? El templo, que era el lugar donde se adoraba a Dios, donde estaba el sumo sacerdote, donde estaban los maestros de la ley. Y eso no había sucedido antes. Cuando llegan ellos llenos del Espíritu Santo, ocurrió un impacto. Y es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pues lo cotidiano se vuelve extraordinario, ¿ok? Bien, los sacerdotes, los maestros de la ley, no estaban contentos con lo que había pasado. Y se llevaron a Pedro y no recuerdo quién lo acompañaba. A Juan. Y a Juan, no sé qué me pasó. Se lo llevaron. Y al pobre señor lisiado. Y al señor lisiado también. Pero el señor lisiado estaba tan contento que aún se lo habían llevado, él seguía feliz, seguía cantando. Dice la Biblia que él seguía contento por lo que le había sucedido y todo el mundo que lo veía se impactaba de ello. Pues lo cierto es que estos hombres le dicen a Juan y a Pedro que no pueden seguir sanando en el nombre de Jesús. O sea, que no pueden seguir haciendo lo que el Señor les mandó hacer. Y ellos le respondieron de una manera bien
bien buena. Sí, bien sabia. Bien sabia. Le dijeron, ustedes que, o sea, en paráfrasis del autor, ustedes que conocen a Dios, ¿creen que yo debo hacerle caso a ustedes o a Dios? O sea, los dejó frío. En pocas palabras, ellos les quisieron decir, nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Nosotros vamos a obedecer a Dios por encima de los hombres. Y es que la generación de Matías tiene que tener ese sello, esa marca de obediencia, esa marca de fidelidad a Dios, independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor, porque te va a suceder que van a llegar momentos donde te vas a encontrar entre la espada y la pared como se encontraban estos hombres. Pero tú debes tomar la decisión de seguir a Dios y obedecerlo. Una amiga muy querida, una consierva muy amada, dijo algo así: obedece a Dios y sin duda el Espíritu Santo se encargará. Así que yo hoy te invito a obedecer a Dios siempre. Cuarta característica. Cuarta característica. La generación de Matías siempre, pero siempre está preparada. Y leemos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjate que cuando en el mundo de los deportes un jugador sale lesionado o ocurre un imprevisto, el reemplazo tiene que estar preparado, conocerse todas las jugadas, saber qué va a hacer dentro del campo. No puede ponerse a estudiar o no puede pretender comenzar a prepararse en ese momento porque no tiene tiempo, tiene que entrar y resolver. Okay. Imagínate, en este tiempo de los apóstoles había una necesidad y el Espíritu Santo necesitaba hombres que ya estuvieran listos, que fueran llenos del Espíritu Santo, que tuvieran sabiduría, que fueran íntegros, que conocieran de la palabra. No había tiempo para prepararse, ellos ya tenían que estar listos. De la misma manera, hoy joven, para finalizar, quiero dejarte una reflexión. Es necesario que tú en este tiempo siempre estés listo en la palabra, siempre estés listo en la llenura del Espíritu Santo, en la sabiduría. Quizás tú digas, bueno, ahí están Patricia y Alberto que hacen los videos, se encargan de las prédicas, tengo a mi líder que predica, están los 12, los representantes, que ellos se encarguen de orar, que ellos se encarguen de sacar temas, de leer la palabra, de sacar estudios, que se encarguen ellos porque son los responsables, son como esos jugadores que están en el campo. Pero no sabemos si el día de mañana Dios va a necesitar de ti. Así es. Y quiero complementar esto con algo que dijo nuestro amigo Lenín, lo publicamos en Somos Uno, ¿ok? Y esta frase nos quedó como una frase, será una palabra rema. Vamos a decirlo así, una palabra rema. Y es que nosotros, esta generación, debemos ser cristianos de hechos y no solo de palabras. Así que hoy déjame orar por ti, para que esas mismas características que tuvo la generación de Matías en la época de los apóstoles, esté hoy en ti, en mí y en toda la iglesia. Amén. Padre, te doy las gracias por esta palabra, te doy las gracias por esta enseñanza, Señor. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de estos jóvenes que me están viendo son esa generación de Matías, son esa generación de relevo, Señor, que tiene estas características, Padre, que no se avergüenzan de ti, que están llenos del Espíritu Santo, Señor, que te buscan cada día, que ellos están preparados para hacer tu obra. Yo declaro en el nombre de Jesús que a partir de este momento ellos son llenos del fuego del Espíritu Santo y se despierta en ellos un deseo por buscar de ti, por crear enseñanza, Señor, por aprender más de la palabra, por ser llenos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si me estás viendo por primera vez, es tu primer programa, quiero que me acompañes con esta pequeña oración para recibir al Señor en nuestro corazón. Señor Jesús, te doy las gracias por permitirme aprender de ti. Hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme conocer cada día más de ti. Amén. Amén. Bienvenidos
Bienvenidos a otra sección de Jóvenes en Cuarentenados. Hoy en la sección de Jóvenes en Cuarentenados les tenemos una sorpresa, muchachos, a que no saben. Vamos a hacer un challenge. Alberto y yo, vamos a ver, ¿quién creen ustedes que va a ganar? Yo. Bueno, en fin, vamos a hacer un challenge que estamos inaugurando hoy. Pues esta es una sección que estamos inaugurando hoy. Y tiene que ver con la lectura de la semana del libro de Hechos. Mi hermana, que también es representante de jóvenes, nos ayudó muchísimo con las preguntas que vamos a responder en este momento. Ok, este challenge consta de tres, vamos a ver, ¿cómo le decimos? Como tres secciones. Tres secciones. De tres preguntas. Cada sección. Cada sección. Ok. Cada sección tiene, digamos, por decirlo así, una penalización en caso de que te equivoques o en caso de que pierdas. Y creo que va a ser para ustedes, no para mí, algo muy divertido de ver. Aquí Sí. está. 1, 2 y 3. Iniciamos el challenge. Les voy a explicar. El juego trata de 3 rondas. La primera, selección simple. La segunda ronda es completa la frase. Y la tercera es la pregunta final. Vamos a utilizar el elemento de la vaca. En las primeras 2 rondas, ustedes deben apretar la vaca y el que suene primero es el que va a responder. ¿Sí? Y en la tercera, pues bueno, es la pregunta final. Esto tiene algunos desafíos o penitencias. El que pierda en la primera ronda va a meter la cara en la harina. Y el que pierda en la segunda ronda se va a comer una cebolla súper deliciosa y olorosa y riquísima. Ok, y el tercero, pues bueno, tiene que ver el final para ver qué sucede. Ok, bueno, ¿preparados para ti, Albert? Sí, Sí, listo. Bien. ¿Uno puede tener la vaca en la mano? No puedes. No. ¿Por Tienes qué? que dejar- No, porque claro que no. Esto no es un programa. Ajá. Ok. Las manos abajo. Chan, 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 chan. Selección simple. Pregunta A. ¿Cuál de estos no era discípulo de Jesús? Opción A, Bartolomé. Opción B, Santiago. Y opción C, Lucas. Ok, primero fue Patty. Responde. Lucas. Muy bien. Pregunta número. Que sea más rápido, amor. Sí, claro. Tenías la mano ahí pegada. Claro que no. Sí. Pregunta número 2. ¿Para quién fue escrito el libro de los Hechos? Opción A, para Teófilo. Opción B, para Timoteo. Opción C, para Tito. Teófilo. Ah, muy bien. Respuesta correcta. Vamos a ganar, muchachos, te lo prometo. Para ti. Ok. Vamos a ganar, chicas. Pa' ti. Vamos a ganar. Para ti, Hombres, chamito. mujeres. Ajá. ¿A los pies de quién? Ah, la pregunta C. ¿A los pies de quién pusieron la ropa de Esteban? Opción A, Pedro. Opción B, Saulo. Y opción C, Matías. Ajá. No se vale. Dale, Pati, sí tú. Saulo. Muy bien. ¿Cuál es la Y penitencia? la ganadora de esta primera ronda es Patricia Tere. Un aplauso a todas sus fanaticadas. Gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio, a todo el mundo que me apoyó. Es una emoción muy grande, o sea, no me lo puedo entender aquí. Chicas, vamos a ganar. Yo iba a ganar, pero choqué con la mesa. O sea, no cuenta, pues. Tú te la sabías, ¿verdad? Sí, me la sabía. Sí, claro, yo sé. Ok, Alberto, Pero prepara yo- tu cara. Dale, Alberto. Yo te ayudo, amor. Tranca la respiración y cierra los ojos. Ajá, ya un momento. Recomendación. 1, 2 y 3. Agua. Qué lindo. Sacúdetelo ahí, sacúdetelo. De los cachetes. Del otro. Ok, seguimos. Ok. Vamos con la Queda segunda lindo el ronda. pelo blanco, amor. Ok. Empecemos con la segunda ronda. Consiste en completar la frase. Yo voy a leer una parte y ustedes van a seguir con la siguiente, con lo que sigue. Muy bien. La primera frase es: no tengo dinero ni nada, no mentira. Es: no tengo oro ni plata. Yo primero. no, yo- Obviamente no, que fui yo primero, no, es fui que yo. me quedé pensando Hay en una nada que repetición. Está en la repetición. La primera fue Patricia. Así Claro, claro, porque son hermanos. Claro, por claro, eso. que, claro. ok,
Ok. Está comprado. No tengo oro ni plata. Pero de lo que tengo te doy. Muy bien, esa es la respuesta. Pasemos a la segunda. Ya, muchachos, sí Es se que- puede. Sí se puede remontar, sí se puede, vamos. Estén ahí atentos. Ok. La segunda es, y me seréis testigo en... Muy bien, Alberto. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Woohoo! Eso correctamente es. ¿Qué me pasó? No sabías la respuesta. Ay, no quiero morder la cebolla. ¡Tengo miedo! Ok, dale. Tercera y última. No es justo que nosotros dejemos la palabra. ¡Alberto! Para servir a las mesas. No es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Respuesta correcta. Le toca a Patricia comer la cebolla. ¡Vamos, rápido! ¡Ahí viene Claudita! ¡Dale, muérdela! Tú no quieres morder cebolla. Muérdela, pues, tú también. ¡Uy! ¡Fuchi! Ok, vamos a hacer una repetición. Porque mordiste poquitica cebolla. Así que muerde grande y muestra la cámara. Ok, muy bien. Está bueno, suave solo. Muy bien, muy bien. It looks like you're enjoying yourself. Bueno, vamos a pasar a la tercera ronda. Pregunta final. Aquí va a consistir en que yo voy a hacer la pregunta y cada uno va a... No llores. Está rica. Y cada uno va a responder. O sea, van a tener La la oportunidad cada uno. Muy bien. La pregunta final es: ¿cuántos metros estaba permitido caminar en el día de reposo? No sabía eso. Si no saben, pueden decir por lo menos un aproximado. Ujú. Ahí a ver quién gana. Y el que se aproxime más, Gana. ok. Ajá, dale, Pues yo me lo sabía era con estadio. Bueno, Ajá. yo yo- sí creo que me la sé. Dale pues. A ver qué dice. ¿Cuántos metros? Ajá. Dice, ¿cuántos metros estaba permitido caminar el día de reposo? 900 metros. Ok, muy bien. Dale, Alberto. Mucho. Bueno, no sé. No, yo creo que es menos, porque era día de reposo, como uno. Dale pues, amor. 700, yo creo que son 700 metros. Ok, ¿quién creen que gana? ¿Alberto o Pato? Yo, obvio. Ok. Según la Biblia, Nueva Biblia al Día dice que Pati ha ganado. ¿Qué? Lo podemos encontrar en Perdón por el Hechos, grito. Hechos 1:12. ¿Viste? Como estaban en el Monte de los Olivos para regresar a Jerusalén, caminaron casi 1 kilómetro, que era lo que se permitía caminar en el día de reposo. Es ¿Cuántos decir, kilómetros? casi 1000 kilómetros. Metros. Metros. Bueno, muchachos, este challenge lo ha ganado Patricia Terán, que ganó la primera ronda y la tercera. Y Alberto, bueno, ganó la segunda. Un aplauso para Alberto. A Alberto no le gusta perder, bueno, a nadie, ¿no? Pero a Alberto no le gusta. Bueno, chicos, quiero decirles que hay una penitencia final para Alberto, por supuesto. Pero tienen que quedarse para ver el final del video de Somos Uno. Yo sé que les va a gustar. De todas maneras, nos vamos a despedir de una vez. Hasta el próximo sábado. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Gracias, chao. I'ma say it like it is. It is what it is. Advertencia. El contenido de este video, para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa solo son única y exclusivamente personajes, y sentirse ofendido por ellos desvía el propósito del video, que es entretener. Gracias por su comprensión.